bienvenidos a otro tutorial de CMYK, tu taller digital. Soy Lesari y el día de hoy vamos a trabajar con la parte básica del dibujo en AutoCAD, iniciando por el manejo de las coordenadas, antes de pasar a los paneles de Draw y de Modify. Primero que nada vamos a crear un archivo nuevo, ya yo tengo uno listo acá, que vamos a utilizar, que es una plantilla que ya yo hice, que está configurada para trabajar en módulos de Major Line de 1 metro y separaciones de cada 10 centímetros. La idea de hoy es que comencemos con la parte básica del trabajo de líneas, que es aplicable a cada uno de los elementos de dibujo de nuestro panel de dibujo. Ok. Para comenzar, debemos entender que AutoCAD trabaja en varios tipos de coordenadas. Digamos que las más relevantes son las absolutas, relativas y polares. En el eje de coordenadas cartesianas, nosotros normalmente nos desplazamos dibujando sobre el espacio cuando simplemente hacemos puntos, creando elementos, creando líneas, y cada una de esas líneas tiene un principio y un fin. Y ese principio y ese fin, este nodo que está acá, tiene una coordenada, ¿verdad?, que es absoluta al eje cartesiano de coordenadas, en este caso el eje X y el eje Y. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, para poder dibujar líneas basados en este elemento, por lo menos en arquitectura se utiliza mucho el trabajo con las mesuras. Nosotros debemos comenzar por crear una línea, y lo primero que vamos a decirle a él es que cree fíjense que él me especifica el primer punto, y nosotros le vamos a decir, el primer punto respecto al eje X y al eje Y se encuentra en el 0, luego escribimos coma, le damos 0, le damos enter, y le estamos diciendo que está en el 0, 0 de relativo a X y Y. Esas son las coordenadas absolutas. ¿Por qué absolutas? Bueno, porque trabajan con el punto 0 del eje de coordenadas. Si nosotros quisiéramos movernos, por ejemplo, al punto 1.1, es decir, tenemos una unidad aquí, 2 unidades acá, 3 unidades acá, ¿verdad? Quisiéramos ir al punto 1.1 atravesando esta línea acá, nosotros para ir allá debemos decirle 1, 1, enter. Y llegamos allá. Pero entonces ahora, si nosotros quisiésemos desplazarnos hacia este punto, que es el 2,2, nosotros deberíamos escribir 2,2. Pero miren lo que pasa. Él va hacia un punto mucho más arriba, que es el 3,3. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Nosotros, cuando no le especificamos que estamos trabajando de forma absoluta, él trabaja de forma relativa, que es relativa al punto que tenemos acá, y él va creando líneas a partir de ese punto. Para nosotros trabajar, vamos a darle control Z sin darle escape, fíjense que mantenemos la línea. Para nosotros seguir trabajando bajo el eje de coordenadas cartesianas absoluto, es decir, sobre este 0, lo que tenemos que hacer es escribir numeral, ¿verdad? Fíjense que aquí nos aparece el numeral, luego le vamos a decir 2,2, y ahí le estamos diciendo que él se va a mover respecto a 0, 2,2. Y fíjense cómo cambia de posición. Si yo quisiese ir a 3,3, escribiría de nuevo numeral 3,3 y él iría al 3,3. Fíjense cómo lo tenemos acá. Vamos a tratar de cerrar esto como un triángulo, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a poner el cursor por acá arriba, pero yo le puedo decir, vamos a desplazarnos vamos otra vez, numeral. Ahora le vamos a decir 3 en X, 0 en Y, y fíjense a dónde nos lleva. Y después, si nosotros queremos volver al principio donde está el eje X y Y, le decimos numeral 0,0, enter. Y fíjense cómo cerramos un triángulo perfecto. En el caso de las coordenadas relativas, normalmente se trabaja con referencia al último punto que nosotros creamos. Una de las cosas importantes que tenemos que saber es que AutoCAD trabaja de dos maneras: la forma explícita y la forma implícita. ¿Cómo funciona eso? Ok, lo que hemos venido haciendo en este tutorial es de forma explícita, lo que quiere decir que nosotros le hemos estado dando
puntos específicos a partir de los cuales él está trabajando. Es decir, nosotros no estamos dibujando de forma libre. Cuando nosotros trabajamos desde el punto de vista implícito, es decir, que nosotros vamos creando puntos y referencias adicionales, ¿verdad? El AutoCAD, para poder crear precisión, nos permite trabajar de forma relativa. ¿Y cómo es eso? Al yo crear una línea, yo creo mi línea X en cualquier parte, yo vengo y le digo, vamos a continuarla acá, yo le voy a decir, yo necesito ir a la línea base. ¿Cómo hago eso? Escribo arroba, luego escribo 0,0 y él automáticamente va a buscar por defecto el último punto con el que yo estoy trabajando. Fíjense cómo acá yo puedo continuar desarrollándome y armando mi gráfico, pero para tener un poco más de orden, vamos a tomar este punto de referencia de acá para comenzar a trabajar y yo le voy a decir a él arroba 1,1 y él se va a mover a 1,1 de ese punto. Y luego, si yo quisiese, a diferencia de cómo son las absolutas, donde yo tengo un punto de referencia, que yo no tengo este 0 de referencia, sino yo tengo este, porque siempre respecto al último punto. Entonces digamos que vamos a desplazarnos 1 metro en Y, yo le voy a decir, ok, arroba 1,0 en Y, le doy enter y fíjense cómo me voy desplazando. Luego podemos decir respecto a S, que hasta ahora no hemos trabajado con coordenadas negativas, le damos arroba menos 1, perdón, 0, menos 1 y nos desplazamos hacia abajo. Es el mismo caso, para que se entienda las coordenadas, siempre y cuando nosotros tengamos claro que el punto donde nos encontramos es el eje, es el punto a partir del cual él va a trabajar, nosotros podemos determinar fácilmente los cuadrantes de X y Y, bien sea XY, menos X menos Y, o menos X menos Y, o Y menos X, menos... Sí, Y menos X. La idea es que ustedes se puedan entender, pueden estar claros de que cada vez que ustedes están trabajando, ese último punto que tocaron será su referencia y a partir de ahí el programa comenzará a trabajar. Por último tenemos las coordenadas polares. Al igual que hemos trabajado con las otras, vamos a crear una línea y lo primero que debemos hacer es especificar un punto. Vamos a activar acá, le damos clic. Y al darle clic, nosotros vamos a trabajar como trabajamos con las relativas, dándole arroba, ¿verdad? Vamos a indicar, primero que nada, una distancia, que será 1 metro, y luego vamos a darle menor que, y al darle menor que, automáticamente el programa nos va a solicitar un ángulo. En mi caso va a ser 45 grados. Y allí tenemos un desplazamiento de 45 grados. Si yo quisiese trabajar, recuerden que trabajamos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Por lo tanto, si yo quisiera dar otra dirección hacia la parte inferior, yo debería escribir de nuevo arroba y le vamos a dar un desplazamiento de 70, es decir, 0.7 menor que, y la distancia sería, si habíamos dado 45, en este caso tendríamos que desarrollar 270 grados. Y nos desplazamos totalmente hacia abajo. Desde allí yo podría, vamos a hacer de nuevo el ejercicio, le damos de nuevo arroba. Y esta vez nos vamos a desplazar unos 70 más, ¿verdad? 0.70 y nos desplazamos 180 grados. Ups, vamos a dar acá de nuevo, porque 0.70 menor que 180 grados y aquí estamos cerrando nuestro objeto. Es muy sencillo, simplemente deben recordar que debemos utilizar el arroba, le damos primera medida, luego el menor que y automáticamente nos va a solicitar el ángulo en los grados y desde allí nosotros vamos a desplazar hacia donde él nos indica. Okay. Algo que es importante que debemos tomar en cuenta es que al ingresar datos, nosotros estamos trabajando de forma explícita. Lo que quiere decir que nosotros estamos especificando o especificándole al software dónde es que él va a dirigirse. Pero nosotros también podemos trabajar de forma explícita e implícita
que en la forma implícita es simplemente creando nosotros nuestras propias referencias. En ese sentido, vamos a hacer una pequeña prueba acá para que vean cómo se combinan todo el proceso. Nosotros vamos a tomar, primero que nada, de forma implícita, vamos a dar este punto. Luego vamos a decirle, mira, yo quiero ir, y cómo se combinan los tipos de coordenadas, yo quiero ir con numeral 0,0 al punto 0 del dibujo. Luego de que yo llego al punto 0 del dibujo, yo le puedo decir, vamos a movernos de forma polar, arroba 1 menor que 15 grados. Y luego vamos a decirle que nos vamos a mover en referencia a ese punto, arroba 2,3. Fíjense cómo nos vamos desplazando de forma relativa y luego podemos volver como una referencia con las coordenadas absolutas y decirle volver a 0,0. Es muy fácil combinar los sistemas. Lo que debemos tener claro es los comandos que debemos utilizar para poder establecer toda esa coordinación. Recuerden, numeral para las coordenadas absolutas, arroba para las relativas y arroba también para las polares, y luego del arroba y de dar un dato debemos colocar el símbolo de menor que en el teclado y desde allí establecer un ángulo. Podemos crear las combinaciones que nosotros queramos, que nos permitan y nos faciliten el desarrollo del dibujo y que nos permitan también lograr una fluidez dentro de nuestro trabajo. Bueno, hasta aquí el tutorial, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda lo pueden preguntar acá mismo en el canal. No olviden en seguirnos en nuestras redes y regalarnos un like y suscribirse. Hasta luego, chicos.